¿Cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Iniciando con otro video muy interesante. Vamos a hablar de una noticia que la verdad ya es del año pasado, pero que sí, muchísimas personas tenemos también como ese enojo de por qué no entran nuestros automóviles en esta categoría, cuando ya se está viendo que el apoyo a lo verde, a la huella de carbono, al salvar al planeta. Y eso sí lo tengo muy claro. Ahora sí que a este planeta lo peor que le pudo haber pasado somos nosotros los mismos humanos. Y sí, deberíamos de empezar a ver también cómo salvar este planeta, empezar a dar nuestro granito ahí, empezar a ayudar. Porque sin planeta pues no hay vida y sin vida pues no estaremos por acá, ¿no? Pero esto que está haciendo Uber se me hace bien, pero se me hizo de muy mal agrado que no acepten ciertos vehículos. Vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando ahorita del tema de Uber Black. Recuerden que Uber Black entran todos los carros que son de categorías muy elegantes, entre comillas, que tienen ciertos requisitos como que los asientos sean de piel y autos en específico, los cuales tienen una lista Uber en específico, cuáles autos entran Black. Recuerden ahorita con la nueva actualización de los años de auto, etcétera, solamente Black pueden entrar del 2015 para adelante, así para que lo tengan presente. Ok, entonces vamos a revisar en este video qué es esta noticia y qué autos pueden llegar a entrar, y también un apartado importante, el tema de las calificaciones, que tienen muchísima duda bastante gente, ¿no? Entonces vámonos de lleno, pero antes, como siempre, mandarles saludos a todos, a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Recuerden quedarse hasta el final del video, que voy a hacer una pregunta y el que conteste correctamente, recuerden que estamos dando los sorteos, así que tienen que quedarse hasta el final para que revisen esa pregunta. Ahora sí, voy a primero a irme a la captura de pantalla. Vamos a quitar esta y abrimos esta. Por acá pues ya estamos. Recuerden que yo la información la saco directamente de Uberblog, su página directamente de Uber. Como les digo, esta ya es viejita. Si pueden ver, pues aquí ya está, no, del 25 de noviembre del 2022. Sí, ya tenía la información, pero nunca la di, la verdad, una disculpa. Y escrito por su comunicado, ¿no? Te está diciendo que a partir de hoy, bueno, en noviembre, cada viaje de Uber Black será 100% sustentable en la Ciudad de México. Que es con esto que va Uber, como empresa sustentable, empresa verde, va a poner la huella de carbono, o sea, ¿cómo les puedo decir? Cierto dinero a ciertas organizaciones para que esto sea verde, o sea, en el sentido, la ayuda, todo eso, ustedes me entienden. En la Ciudad de México, en alianza con Vemo, que Vemo, mis respetos, está creciendo brutal, o sea, brutal. Y ahorita con la despedida de, ¿cómo se llama? De Bit, pues está absorbiendo muchísimos carros Tesla. Entonces, aumenta de manera significativa, la oferta de vehículos eléctricos en la categoría. ¿Qué quiere decir con esto? Que si entras a Vemo, vas a estar en la categoría Uber Black, ¿no? Por los autos que tienen, que son 100% eléctricos. Los viajes de Uber Black serán en vehículos eléctricos o en vehículos de combustión, pero certificados de bonos de carbono para mitigar el impacto de las emisiones. Es lo que les digo, o sea, esos certificados es como que por cada auto que tú metas, yo, gobiernos y empresas, etcétera, voy a dar un dinerito para ciertas asociaciones para que hagan esto un mundo mejor, ¿no? Entonces, no es malo, es bueno, la verdad. Yo considero que es bueno estar un paso adelante con lo verde, la verdad. Con lo verde, bueno, lo verde, lo demás ya ustedes decidirán, pero lo verde, bueno, ¿no? Los viajes con Uber Black, como le dije, ya, ¿no? Luego te dice, Ciudad de México, 24 de noviembre del 2022. La experiencia de lujo también puede ser sustentable. A partir de hoy, Uber Black es verde, entonces ya no es Black, debería llamarse Uber Green, ¿no? Hay Uber, yo pondría Uber Green, creo que se escucha más mejor, les iba a decir, creo que se escucha mejor Uber Green que Uber Black, ya no es negro, es verde. En la Ciudad de México, en sintonía con las necesidades del planeta y con las preferencias de los usuarios, ¿no? Bla, bla, ya sabemos que es Uber Black, ¿no? Seguirá siendo el mismo vehículo de alta gama con sus conductores registrados en la app con las calificaciones más altas, pero ahora cada viaje de Black solicitado a través de la aplicación será sustentable a través de la compra de créditos de carbono para viajes realizados. Chalala. Esto creo que ya lo conocemos bastante, ¿no? Como empresa líder de tecnología en Uber, proponemos soluciones responsables y limpias para reducir la huella de carbono. Eso es bueno, ¿no? A través de nuestra aplicación. Por eso es que a partir de hoy, Uber Black, que para mí es Uber Green, está mejor, nuestro producto de alta gama se vuelve 100% sustentable en la Ciudad de México. Ciudad de México, porque luego, George, pero no llegó por acá. No, todavía no llega en todos lados, porque no, Uber Black no está en todos lados, pero en Ciudad de México sí va a estar esto. Dijo Diana de la Fuente, directora de operaciones de Uber México. Uber Black
Es que esto ya lo sabemos, no sé ni para qué lo leo, ¿no? La movilidad premium. Movilidad premium, ¿no? Y amenidades con diferentes servicios. Es como si contaras algo premium. Esta nueva versión de Uber Black se sustenta en dos pilares, ¿no? El primero y una colaboración con Anaconda Carbon, en donde por cada viaje solicitado, Uber adquiere créditos para mitigar la huella de carbono. Al apoyar el proyecto de conservación que está certificado y respaldado por las Naciones Unidas y por Climate Action Reserve, ¿no? El segundo y una alianza estratégica con Vemo autos 100% eléctricos, una empresa de automóviles 100% mexicana cuyos vehículos 100% eléctricos están disponibles a través de la plataforma de Uber. Recuerden que con Vemo, para todos los que me están viendo, y les voy a seguir recordando, por acá está, espérenme, por acá. Recuerden, hashtag no al contrato y hashtag sí a la flexibilidad, porque esto todavía no termina, amigos. Sigue viendo lo de la reforma, todavía está en pláticas, pero en cualquier momento puede pasar. Entonces, recuerden, hashtag sí a la flexibilidad, hashtag no al contrato. Para los que quieren contrato, pues recuerden que Vemo te puede contratar. Si quieres un contrato con todas las prestaciones de ley y todo lo que te da, pues vete directamente con Vemo. Luego, con Uber Black ofrecemos lo mejor de dos mundos. Y ya lo sabemos, Uber, ya lo sabemos que Uber Black es el mejor de lo mejor que puedes llegar a pedir, excepto por el Uber Helicóptero, ¿ok? Y ya, eso ya, ¿no? Por el momento, la nueva versión, como te dicen, solo está en ciertas zonas de la Ciudad de México, no existe toda la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero lo que también es importante, ahorita pasamos a la segunda, a ver lo de las de esas, déjame decir, esto va a tiempo rápido. Bueno, es que no sé si... Bueno, va a haber un apartado donde voy a hablar de las calificaciones, pero yo creo lo voy a saber subir directamente en Shorts. En Short yo creo lo voy a subir. Por si quieren, véanlo en el Short. Sí, voy a subirlo directamente en Short porque si no, vamos a alargar un poquito el video. Entonces, vámonos a la siguiente. Porque recuerden que no todos los autos son elegibles para Uber Black. Y para los que me preguntaban, oye, Search, también... ¿qué autos del 2007 están aceptando? Porque ya sabemos son 15 años para atrás. Pues aquí está una página de Uber directamente, donde si quieren se las dejo aquí en la descripción. Y aquí puedes buscar tu auto, ¿no? ¿Por qué estamos enojados muchos socios y tal vez muchísimos socios conductores? Porque están diciendo que huella de carbono y automóviles que sean buenos con el medio ambiente, pero bendita sea, no están aceptando los Prius, por Dios. Un Prius está carísimo, Uber. Deberías de ya meterlos en black. No que asientos de piel. Pues le metemos asientos de piel si quieres. Le metemos lucecitas, lo que tú quieras. Pero acepta los benditos Prius. Son carros carísimos. Más caros que muchísimos carros de lujo. Entonces, deberías de aceptar los benditos Prius. Porque si le pongo aquí Prius, o sea, Prius, y eso la verdad sí me molesta. Toyota. Solo entran en bendito Comfort. Es más, ni el bendito eléctrico entra en el 100% Prius eléctrico. Tampoco entra en Black. Por Dios, Uber. Sé que no hay eléctricos aquí porque son de Estados Unidos. Pero si yo tuviera uno que me lo traje de allá, pues acéptalo en Black. O sea, estoy ayudando a la huella del carbono. Creo que somos los que tienen Prius de los pioneros en estar ayudando al bendito planeta en estas aplicaciones. Entonces, mételos en bendito Black. Hay gente que se siente muy cómoda en un bendito Prius, porque he visto Blacks, déjenme decirles que pésimos Blacks, no deben de estar en Black, por Dios, Uber, pon más atención en los benditos carros que se están ingresando a tu bendita plataforma, por Dios. Prius para Black, yo opino Prius que para Black, la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Pon aquí en los comentarios qué opinan, Prius para Black, o qué carro ustedes quisieran que estuviera en Black, que dicen, no manches, mi carro tiene asientos de piel y debe estar en black también porque estoy ayudando a la huella de carbono, ¿no? Etcétera. Yo opino, ¿no? Mi opinión, se va a empezar a enojar. Pido que los Prius. Pero aquí pueden revisar todos los carros, no sé, vámonos a Chevrolet. Aquí te está diciendo el Aquilo, al Astra, porque no sé carro cuál es el otro. Astra 2007, solamente entra en UberX, UberPromo, UberPlana y así. Ya aquí te van diciendo, mira, este entra en Comfort, bla, bla, bla. Ahí pueden ver en esta página, mira, este entra en Comfort y Black. Si tienes una Tahoe 2015, entra en Sub Black. Otro Black, vamos a ver, Comfort Black Sub. Una Traverse. Comfort Black Sub también. Aquí pueden revisar todo. ¿Para qué perdemos aquí todas las millonadas del tiempo? Cuando aquí pueden revisar todo, de verdad, todo.
Entonces les digo que aquí pueden checar los requisitos, pero Prius para Black yo creo que deberá ser una de las opciones. Uber, por Dios, porque estamos siendo una inversión muy alta y nos estás dejando en las mismas categorías que una inversión súper chiquita, ¿no? Entonces ahí se los dejo. Vamos a quitar esto ahorita ya, desaparecemos la cámara de 2, abrimos la cámara principal. Y pues amigos, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que en el short les voy a hablar de las calificaciones porque es muy importante para entrar en estas categorías y no nada más en esta categoría. Y les voy a explicar más o menos de por qué muchos tienen calificaciones muy bajas, porque les calificaron con una estrella y les bajó muchísimo, y por qué a muchísimos no les baja la calificación tanto, aunque tengan una calificación de una estrella. Pero eso lo vamos a ver en el short. Para la pregunta para el sorteo, tienen que decirme sí, sí, sí o sí del video pasado. O sea, recuerden, del video pasado, sí, rápido, el primero que conteste del video pasado. No, creo que no, porque va a ser muy fácil, porque hablé de las parejas. ¿Qué será? Algo medio difícil, pero no tanto. Vamos a ver. El que me diga rápido, ahorita, ¿desde cuándo está Uber en Quintana Roo? ¿Desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo entró Uber en Quintana Roo? Se va a ganar algo. Ya no puedo decir aquí lo que se ganan porque ya hay ciertas políticas diferentes, pero se gana algo. Así que pongan aquí en los comentarios cuándo entró Uber en Cancún. Año, ¿ok? Ahora sí, me despido, pero antes de despedirme recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita y recuerden que el short va a estar muy importante para que estén al pendiente. Voy a seguir subiendo short, pero este short hablo de la calificación, que es sumamente importante ya que muchísimos tienen también esas dudas. Nos vemos en los siguientes videos, amigos. Adiós.